Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a enseñar a programar Python en todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica. Primero que todo, vamos a mirar como unas diapositivas que nos van a dar una información general de lo que tiene que ver con las interfaces gráficas. Luego de tener claro los conceptos generales sobre la interfaz, vamos a tratar de diseñar una interfaz haciendo uso de la inteligencia artificial. Para el caso de este video en particular, vamos a utilizar la versión gratuita de ChatGPT, pero el objetivo del video es que ustedes entiendan el poder de la inteligencia artificial para programar en Python u otro programa y los conceptos básicos de la interfaz. En siguientes videos ya iremos viendo mayor grado de complejidad. Bien, entonces vamos a eso. Vamos a mirar primero algunas aplicaciones para diseño de interfaz gráfica. Entonces Python, desde los diferentes paquetes que tiene para interfaz gráfica, podemos observar Tkinter, Wix Python, PySimple-Wii, PyQt PySide, PyGo Object GTK y Kivy. Estas que resumí aquí, estas seis aplicaciones para interfaz gráfica en Python, todas son poderosas, pueden desarrollar las mismas funciones, pero yo me voy a concentrar en Tkinter para efectos de mis videotutoriales. Vamos a hacer como un cuadro comparativo entre Tkinter y las otras y luego les explico por qué me gusta Tkinter. Ventajas principales de Tkinter. Primero, que viene integrado con Python. No tenemos que instalar nada adicional para poder diseñar nuestra interfaz gráfica y ahí ya vamos ganando tiempo. Es ligero y consume pocos recursos. Para un computador lento, las interfaces gráficas en general gastan bastante recursos en máquina. En cualquier computador podemos trabajar interfaces con Tkinter. Es muy fácil de usar y de aprender. Documentación extensa y comunidad activa, estable y maduro, probado durante décadas, multiplataforma, Windows, Linux, Mac. Hay algo importante que les quiero agregar ya desde el punto de vista de la sintaxis. De todas estas interfaces gráficas, Tkinter también puede trabajar solo con el conocimiento de funciones y de programación orientada a objetos. La mayoría de los paquetes de interfaz gráfica todos lo trabajan orientado a objetos. Pero una de las ventajas de Tkinter es que si ustedes ya están en el nivel que dominan el concepto de funciones, también pueden desarrollar una interfaz gráfica con Tkinter. Bien, miremos en este cuadro comparativo. Teníamos PyQt. Tkinter es más liviano, tiene una curva de aprendizaje menor, no tiene problemas de licenciamiento, porque PyQt requiere para licencias comerciales. ¿Qué quiere decir? Si ustedes utilizan PyQt porque es muy fácil de utilizar, resulta que cuando vayan a vender o pongan su proyecto para la venta, no necesitan pagar por una licencia, mientras que lo que hagan con Tkinter es totalmente gratis y libre y se puede comercializar con esa interfaz. PyQt ofrece más widgets y características avanzadas que con respecto a Tkinter. Wix Python. Tkinter es más fácil de instalar, Tkinter tiene sintaxis más simple, Wix Python tiene mejor apariencia nativa, también tiene sus ventajas y tiene más widgets modernos. PyGo Object GTK. Tkinter es más multiplataforma, Tkinter es más sencillo de configurar, tiene mejor integración con Linux GTK y también widgets más modernos. Bien, ahí ya tenemos una idea general como un cuadro comparativo. Con Kivy es mejor para aplicaciones, Tkinter es mejor para aplicaciones de escritorio tradicionales. Tkinter consume menos recursos de máquina. Kivy es mejor para aplicaciones táctiles y móviles, para que lo tengan presente, y Kivy tiene mejores capacidades gráficas. Es de agregar que con todos estos paquetes puede programar la inteligencia artificial. Sigamos aquí. Casos ideales para usar Tkinter, aplicaciones pequeñas y medianas, prototipos rápidos, proyectos educativos, herramientas internas empresariales, cuando la simplicidad es la prioridad, y aplicaciones que deben funcionar en sistemas con recursos limitados. ¿Cuándo debes pensar en alguna alternativa? Cuando requieres widgets especializados. Luego miramos qué son los widgets.
desarrollar aplicaciones móviles, necesitas gráficos avanzados, trabajas en proyectos muy grandes o requieres mejor rendimiento visual. En estos casos hay que mirar si hay otra alternativa que me pueda ayudar dentro de las que ya vimos. Ahora sí miremos lo que son los widgets más comunes en Tkinter. Tenemos el label. El label es una etiqueta de texto. ¿Para qué sirve? Para indicar algún texto como esto que dice por acá arriba en la interfaz, o como una salida de datos. Las salidas saldrían como tipo texto a través de un label. Tenemos button. Este button son los botones que ya ustedes conocen, los botones de las interfaces, pueden tener varios colores. Entry son espacios para entrada de datos. Por aquí captura la interfaz datos, por el label arroja la salida de los datos. Listbox, estos son listas de que tienen opción 1, opción 2, generan opciones y uno hace clic en la opción y se ejecuta el programa para esa opción. Tiene aquí el check button para una o varias opciones, se hace clic en las opciones. Tenemos el radio button para única selección de varias soluciones, selección única, se puede ir al radio button. Este escale, uno mueve este botoncito en la interfaz y si la variable que controle esta cosita se incrementa o se disminuye y se va actualizando. Este texto, el text, sirve para escribir texto grande. El label usualmente son etiquetas, mensajes pequeños, y este text como una interfaz para mensajes grandes. Tenemos también el menú, que es así como para ustedes ir archivo, editar, salida, ayudas en la ventana, y con eso podemos acceder. Tenemos los canvas. Los canvas son importantísimos, son una herramienta muy poderosa. Imagínense que en los canvas podemos manejar imágenes con texto, gráficos, podemos hacer animaciones, podemos hacer animaciones, por ejemplo, eventos del mouse, arrastrar y soltar, interactuar con la pantalla, con la interfaz. Se pueden hacer videojuegos simples. También sirve para hacer también interfaces complejas. Este es un elemento bastante poderoso de Tkinter. Los frame, ahora se los explico en detalle, pero un frame es como un área dentro de la ventana que se le pueden agregar cualquiera de estos otros widgets o botones. Scroll bar es una barra, la barra que uno sube y baja hacia una ventana. Y miremos acá qué más tengo. Tengo unos widgets avanzados. Por ejemplo, aquí tenemos el Tree View, que me genera toda la estructura de archivos en el computador, como si fuera un explorador de archivos. Puedo hacer menús contextuales. Los menús contextuales son que yo le hago clic derecho y me aparecen opciones. A diferencia de los menús que estaban en la barra, los contextuales muestran las opciones. Tenemos aquí Notebook, cuadernos de notas, y en cada pestaña muestra información en la interfaz. Y aquí progresos de barra. Cuando algo se esté ejecutando va mostrando un progreso. Cuando algo ya vaya avanzando, él muestra el progreso. Esto es como los widgets principales que podemos utilizar en la interfaz gráfica con Tkinter. Bien, miremos otras cosas. Tenemos la misma ventana, ¿cierto? Aquí tenemos la ventana que tiene para archivo, editar, ver, ayudas, todo esto lo podemos modificar. Y aquí están los frames. Aparece un frame izquierdo, un frame derecho. Luego profundizo en lo que se puede hacer con el frame en general y para qué le sirve. Esto es una ventana con un canvas. Acá puede estar, en esta ventana podemos tener una imagen de fondo, una animación que podemos interactuar con ella. Aquí está cómo se vería el archivo. También hay menús emergentes de ayuda, de emergencias, aceptar cambios de ese tipo. Bien, si voy muy rápido, ya saben que le ponen un poco lento el video. Como tengo una cantidad de diapositivas, la idea es tratar de mostrar todo en poco tiempo, pero ya ustedes lo pueden poner a mejor velocidad el video. Bien, miremos los frames. Los frames tienen varias cosas importantes. Un frame es, como les decía, es como un cuadro para escribir o para poner también widgets sobre esto. Por ejemplo, yo puedo usar un frame para decir, yo quiero que mi interfaz en la ventana tenga un lado de color rojo, otro de color rosa, y pongo dos frames que se superpongan y se traslapen hasta cierta parte para por este lado poner unos botones. O sea, me permite hacer diseños de apariencia de mi interfaz. Otra cosa importantísima de los frames es que se pueden superponer muchos frames. Entonces esto permite tener frames superpuestos, reemplazan a tener múltiples ventanas. Cuando tú no estás acostumbrado a hacer programas, no tienes experiencia en programación de interfaces, usualmente uno quiere que cada evento salga en una ventana diferente. Pero para evitar eso, en una única ventana van a haber muchos frames uno sobre otro. Y en el programa, en el código, se elige cuál de los frames se debe activar y cuáles se deben apagar. Y así nos ahorramos tener en un único programa muchas ventanas y solo lo hacemos con muchos frames.
en algunos casos especiales utilizaríamos otras ventanas. Ya teniendo esto claro en general sobre lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, vamos a entrar ahora sí a unos conceptos generales de la ubicación de objetos, de los widgets, cómo los widgets o los objetos se ubican dentro de la ventana. Esto lo explico simplemente porque cuando la interfaz gráfica, la inteligencia artificial nos muestra el código, la forma como se ubican los objetos en la ventana puede cambiar. Existe la primera forma, que es este que dice grid, y es que divide. Si ustedes ven aquí no se alcanza a ver muy bien, a ver, divide, me voy a ver. Este grid lo que hace es que genera una matriz o una cuadrícula y usted va diciendo cada objeto en qué coordenada está. Por ejemplo, este va a ser el objeto que está en la fila 0 y la columna 0. Este objeto está en la fila 0, columna 1, etc. Y con column span puede hacer que el objeto se haga más grande o más pequeño y ubique varias posiciones dentro de la misma matriz. Es una forma de ubicar objetos. Aquí se llama grid. Bien, acá tenemos cómo se le da dimensiones a los objetos. Recuerden que todo esto lo hace la inteligencia artificial. Solo les cuento en general para que cuando ustedes miren allá no se les pase todo, no todo se nos pase como que si no supiéramos nada y tengamos una idea de qué hizo la inteligencia artificial. Los anchos de los objetos se pueden dar en píxeles, 250 píxeles por 150 píxeles, o dimensiones relativas. ¿Qué es una dimensión relativa? Se asume que toda la ventana mide 1 por 1, 1 de ancho, 1 de alto, y los anchos, estas proporciones de con respecto a 1 son las longitudes relativas. Por ejemplo, si el ancho es 0.5 es la mitad de la ventana, y si el alto es 0.5 es la mitad de la ventana, no, la mitad del ancho de la ventana. Entonces eso se llaman dimensiones relativas. Sirve mucho, ¿por qué? Porque cuando ya tenemos píxeles, si entramos a una pantalla que es más grande en cuanto a píxeles, se nos mueve la interfaz. Pero si tenemos dimensiones relativas, si entramos a una pantalla que es muy grande, como esto es una proporción con respecto a 1, también se hacen grandes los objetos. Bien, aquí tenemos la otra forma de ubicar objetos que se llama pack. Es como si estuviéramos empaquetando los objetos. Por ejemplo, este pack dice acá a un lado, arriba, y dependiendo de cómo le vayan dando las instrucciones, así mismo él va ubicando los objetos como si fueran paquetes en un almacén que vas almacenando. Ese es el pack, forma de ubicar objetos. Entonces ya tenemos dos formas, el grid en una cuadrícula y tenemos el pack. A mí la que más me gusta en particular y que uno le puede decir a la IA que la utilice es la play. Este place, esta forma de ubicar los objetos, es dándole coordenadas de ubicación dentro de la ventana. Y así me da más fácil. Si por ejemplo la IA no lo hizo bien y no ubicó un objeto bien, yo moviendo las coordenadas voy moviendo hacia donde yo quiero ya que quede definitivamente. Bien, con esto ya tenemos un contexto general de lo que tiene que ver con la interfaz gráfica. Bueno, todavía nos falta algo aquí importante. Los padding, pad X y pad Y, simplemente son las distancias que hay entre objetos. Si yo quiero que este objeto alrededor guarde un área pad X donde no puede entrar otro objeto, me permite generar esas distancias entre objetos. Bien, aquí está el pad que nos da más o menos eso. Bien, teniendo esto claro, he hecho esta interfaz gráfica en Microsoft Word. Mire, cogí los objetos de Word, inserté los objetos y creé una imagen para que es como la interfaz para efecto de nuestro video tutorial que yo quisiera hacer para mi programa, pero gastaría mucho tiempo programando esta interfaz. Así que lo que hice fue describir los objetos de la interfaz y crear un prompt para que la inteligencia artificial sea quien la programe. En la medida que vamos avanzando en los proyectos, vamos a ir mirando más detalles sobre estos conceptos. Entonces pasamos aquí. ¿Y cuál es el prompt? Miren, repito aquí la imagen. Recuerden, esta es la interfaz y tiene unos colores verde, hay unas cositas, unos cuadros en naranja, unos en gris, uno azul y uno amarillo y un fondo verde. Entonces dice acá: quiero que hagas el código en Python de Kinter para la interfaz gráfica de la imagen adjunta, teniendo en cuenta lo siguiente: label color naranja, entry color blanco, botón color gris, frame color amarillo, texto color azul, ventana es la de color verde.
O sea, vemos acá que sería que todo esto es verde, que va a ser la ventana, y que dentro de esa ventana, todo esto es verde, que va a ser la ventana, todo esto es verde, que va a ser la ventana, y dentro de la ventana tenemos unos colores que representan unos objetos que dice el prompt. No siendo más, voy a hacer aquí escape y voy a copiar este prompt en la presentación. Pues bien, entonces cogemos el prompt y lo pegamos en ChatGPT. Pegar y adjuntamos la imagen. Vamos a ajustar la imagen o el archivo de la interfaz. Aquí la tengo en PDF y acá la tengo como una imagen. Probemos esta como una imagen. Abrir. Hago la imagen y solicitemos el código. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Entonces ahora copiamos el código, vamos a Python IDLE, el editor de código de Python, archivo, nuevo archivo, pegamos el código. Recuerden que Tkinter viene directamente incorporado con Python, luego no hay que instalar el paquete para la interfaz gráfica. Archivo, guardar, dejémoslo por acá en descargas, interfaz gráfica, guardar y démosle run. Miren, aquí tenemos ya cuánto tiempo nos demoraríamos diseñando esta interfaz. Aquí ven las etiquetas que le puso un nombre, el entry, espacio para entrar datos. Aquí está nuestro frame, en el cual podemos escribir texto para nuestra interfaz. Tenemos los botones, estos botones no hacen nada, pero le dijimos que cuando hiciera salir, cerrara la pantalla. Salir y perfecto. Bien, hasta aquí hemos visto el concepto general de cómo diseñar una interfaz gráfica utilizando Tkinter y solamente con un prompt básico para obtener un diseño de interfaz. Bien, eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día.